Humano Derecho Radio Estación presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Hola amigos, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia que transmitimos a través de Humano Derecho Radio Estación. Hoy en los controles nos acompaña Christopher Salazar y en la producción y dirección de este espacio los directores de Acceso a la Justicia, Laura Louza y quien les habla, Ali Daniels. Bueno amigos, empezamos este año muy acontecido, con muchas noticias. Prácticamente desde que inició el año ha habido noticias muy trascendentes, que manifiestan que este 2020 va a ser un año muy movido en materia de derechos humanos, con muchísima información. Para que tengan nada más así una abreboca de lo que espera este año en materia de derechos humanos, está por ejemplo la actuación de la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos, que va a tener que presentar un informe en septiembre de este año sobre la comisión de delitos de lesa humanidad y sus responsables, que es lo más importante, la determinación de quiénes son esos responsables de esos terribles crímenes que se han cometido en Venezuela. Por otro lado, tenemos los informes que va a presentar a lo largo de este año la Alta Comisionada de Derechos Humanos, particularmente el informe que va a presentar en junio de este año. Y, por si fuera poco, adicionalmente, vamos a tener un anuncio durante el primer semestre de este año que va a ser la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar que se lleva a cabo respecto del caso venezolano. Ese examen preliminar se encuentra en la fase 2, que es la determinación de la comisión de delitos que son competencia de la Corte, es decir, de delitos de lesa humanidad. Y si la fiscal, como todo apunta, pasa a la fase 3, eso quiere decir que esa sola decisión de pasar de la fase 2 a la fase 3 va a tener de ocurrir, que como todos esperamos, va a tener muchísima trascendencia. ¿Por qué? Porque es la declaración de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad. No es poca cosa. No es ya que lo diga Ali Daniels o que lo diga Provea, etcétera. No, es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y eso además pasaría al tema ya de lo que llaman de la admisibilidad, que es determinar si en Venezuela esos delitos, que ya no se cuestionan si existen o no, son juzgados y los responsables son sancionados. Cosa que, como ya sabemos, no ocurre, ¿no? Entonces, esto sería pues un respaldo importante para acabar con la impunidad en Venezuela. Y nada más por estas cosas que he señalado, pues este año va a estar lleno de información y de progresos en la lucha por los derechos humanos en el país. Y si a eso le agregamos todo el espectro internacional, las complicaciones que hay a nivel de relaciones entre estados, lo que ocurrió entre Estados Unidos e Irán, por ejemplo, a principios de este año, pues realmente pues el 2020 va a ser un año pues lleno de muchísimas situaciones que nos van a conmover a todos, ¿no? Entonces esperemos que todo al final se lleve a cabo en paz, que se lleguen a acuerdos y que los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, sean una realidad tanto en Irán como en Irak, como en Venezuela, ¿no? Y no sea una aspiración de algunos. Entonces, bueno, lo otro es que en el caso de Venezuela además está el tema de la Asamblea Nacional, que eso es lo que vamos a dedicar este bloque y el siguiente, que es el tema de que, bueno, hay dos asambleas nacionales, hay dos juntas directivas. ¿Cómo es eso? Explícame. Entonces, hemos hecho una especie de cuestionario donde tratamos de responder esas preguntas más comunes de qué es lo que está ocurriendo en la asamblea, ¿no? En este bloque vamos a responder la primera, que es que, bueno, ¿por qué es que había que elegir una junta directiva? O sea, porque si ya había una junta directiva, ahora hay que escoger otra vez una nueva junta. Bueno, el tema es que de acuerdo con la Constitución, el artículo 194 se señala que
efectivamente, cada junta directiva de la Asamblea Nacional tiene un periodo de un año. Entonces, bueno, siendo así, cada vez que se elige una junta, ese periodo para el cual es electo es de un año y en consecuencia hay que considerar la reelección o no, o el nombramiento de una nueva junta el 5 de enero de cada año, que era lo que tenía que ocurrir y es lo que estaba ocurriendo desde el año 2016 sin ningún problema. Entonces, ahora no entendemos si esto ha ocurrido con todas las juntas directivas anteriores, incluyendo las que se constituyeron a partir del año 2001, ¿por qué ahora hay este problema, ¿no? Entonces, la otra pregunta que vamos a dejar para el siguiente bloque tiene que ver con cómo se elige una junta directiva de la Asamblea Nacional. Y en ese sentido, pues hay que decir que es como una junta de condominio, es decir, una junta de condominio de un edificio. ¿Qué es lo primero que se pregunta? Bueno, si hay quórum. Esa es la pregunta que siempre... ¿Estamos aquí lo suficiente para decir que vamos a arreglar el ascensor? ¿Sí o no? Bueno, ese punto y con esa comparación que es tan evidente y tan básica, vamos a continuar y pasamos a nuestra primera pausa musical. En este caso vamos a escuchar una canción, una reinterpretación de la canción Tiembla de Franco De Vita con Desorden Público, en este caso acompañado a Franco De Vita y al Tullero Ilustrado, que ya lo hemos tenido aquí en otros programas, con la canción Tiembla. Paciencia y esperanza, que sabe que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tardan. Gente que quiere echar para afuera la ignorancia, la corruptela y la flojera, que son las peores cosas que traban la puerta. Esa misma gente quiere que la tierra tiembla, y esa misma gente quiere que la tierra tiembla, para que se caigan los mal parados, que traban la puerta, la puerta, la puerta, para que se vayan esos vampiros y así se abran nuevos caminos. La tierra tiembla. La tierra tiembla, la tierra tiembla, la tierra tiembla, la tierra tiembla. Me voy de aquí hasta que revienta, y no me voy de aquí hasta que revienta. Tengo un ancestro africano, tengo un hermano latinoamericano. Tengo un primo al que le llama niño, y él no entiende de racismo, solo pide que le dejen tranquilo. Y mientras tanto, el norte sigue mirando hacia abajo y el sur se ve más a sí mismo y se está hinchando. ¿Qué pasa en la calle? ¡Tiembla, Tullero! ¡Zapatea, cangrejo! Bueno, amigos, y luego de esta alegre interpretación de esta canción, vamos ahora a seguir con el bloque de preguntas sobre el tema de la elección de la Asamblea Nacional. Como dijimos, pues lo primero que tiene que hacerse en una elección de cualquier tipo es ver si se tienen los votos suficientes para tomar una decisión válida. Entonces eso es en una reunión de junta de condominios lo primero que se dice. Estamos aquí todos los que tenemos que estar, y segundo, están todos los que pueden votar, porque puede haber, por ejemplo, alguien que está alquilado y que no tiene la carta poder que el propietario le tiene que firmar para poder participar. Si eso no ocurre, entonces no puede participar. Entonces, como ven, estas son cosas básicas, elementales, la legitimidad para votar y el número de personas mínimo para poder tomar una decisión. No puede ser, por ejemplo, que en un condominio 2 personas decidan por la mayoría.
de un total, pongamos, de 20 apartamentos, pues obviamente eso no procede. En este caso, la junta directiva se elige de una manera muy precisa, es decir, lo primero que tiene que haber es una sesión, que para elegir a una junta directiva tiene que haber una sesión válida de la Asamblea Nacional. Para que haya una sesión válida, de acuerdo con la Constitución, su artículo 221, deben estar presentes la mayoría absoluta de los miembros de la misma, es decir, de 167 miembros que tiene la Asamblea, debe haber 84. Y eso dejarse constancia a través de un procedimiento que también está en el Reglamento Interior de Debates, que dice que el quórum se determina a través de un procedimiento en el cual el presidente de la Asamblea le pide al secretario que constate el quórum, lo verifica a través de la lista de asistencia, y una vez que esto se hace, se procede a abrir la sesión. Entonces, como ven, esto es un requisito para que haya una sesión. El establecimiento del quórum lo dice el mismo reglamento. Una vez hecho eso, el Reglamento Interior de Debates dice que pueden presentar las planchas para los que quieran optar a estos puestos, y una vez establecidas las planchas, pues, se vota cargo por cargo. ¿Cuáles son los cargos a elegir? Un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario. El secretario puede o no ser diputado, mientras que los otros solo pueden ser diputados. Entonces, eso es lo que había que hacer. Y esta cosa, que es muy sencilla por lo demás y que, como dije, había venido ocurriendo sin ningún problema en las anteriores instalaciones de la Asamblea, pues no ocurrió, y como ya sabemos, la versión oficial es que pasó lo siguiente, que como el señor Guaidó no tenía los votos, entonces él se negó a entrar, ¿no? A pesar de que la Guardia le decía que él sí podía entrar. Entonces, bueno, aquí en estas justificaciones que utiliza el oficialismo se mezclan verdades con mentiras, cuando al final lo que ocurrió en la Asamblea fue una cosa absolutamente arbitraria con el uso de la fuerza. Entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, lo digo muy sencillamente. Es verdad que la Guardia Nacional le dijo al señor Guaidó que podía entrar, eso consta. Pero también consta que le decían que ellos tenían una lista de diputados que podían entrar y otros que no. Entonces el tema es justamente ese, que de acuerdo con la Guardia Nacional, que no es quien para estar diciendo quién entra o no a la Asamblea Nacional, porque es la propia Asamblea la que califica o no a los miembros que están legitimados para ello, y quien representa a la Asamblea es su presidente, que en este caso era el presidente saliente, sujeto en este caso a reelección, y la Guardia Nacional, pues como cualquier persona que brinda seguridad, tiene que respetar lo que el dueño de la casa diga. Entonces, en este supuesto, el señor Guaidó, viendo que no le estaban dejando entrar con los diputados que tenían la inmunidad allanada por parte de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene competencias para ello, dijo, no, yo entro con mis diputados. Cosa que es muy lógico porque esos diputados iban a apoyarlo. Entonces, si yo no puedo entrar porque justamente los que van a votar por mí no pueden entrar, pues yo también me niego a entrar. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, no es que él no quiso entrar porque no le dio la gana. No quiso entrar porque no lo dejaban entrar con miembros de la Asamblea que tienen la legitimidad para hacerlo. Recordemos que el allanamiento de la inmunidad, aún en el supuesto negado de que ese allanamiento tenga procedencia jurídica, lo único que implica es que usted puede ser juzgado. Si usted es diputado y le allanan la inmunidad, no es verdad que usted deja de ser diputado, no es cierto. Usted simplemente lo que pierde es la inmunidad de poder ser juzgado por los tribunales penales, que es lo que implica la inmunidad parlamentaria. Pero usted sigue siendo diputado hasta que haya una sentencia condenatoria a través de la cual se le condene y la Asamblea entonces lo desincorpora del cargo. Pero en este supuesto no ha ocurrido en ningún caso de ningún diputado, y por lo tanto no puede ni procede aplicar el allanamiento de la inmunidad como una excusa para que no entraran los diputados. Y finalmente está el tema de que se hizo esta pseudoelección del señor Parra, donde el mismo señor Parra ni siquiera sabe cuántos son los votos que sacó. Una vez dijo que eran 81, otra vez dijo que eran 84, no sabe cuál es el quórum porque justamente no hubo determinación de quórum. Entonces, ante eso hay una solicitud ante el Tribunal Supremo que ya, obviamente, como es lógico, al no ser un órgano imparcial e independiente, está adelantando opinión, porque si yo digo, mire, yo no sé cuál es la junta directiva válida, si A o B, en cualquier juicio, eso es como cuando unos niñitos se pelean en el kinder, entonces un niñito dice, no, que la pelota es mía, o no, y el otro dice, no es mía. Bueno, yo escucho a los dos niñitos, por lo menos, ¿no? A ver cuál es el que tiene la razón sobre la pelota. Bueno, aquí, esta cosa, que es una cosa elemental de cualquier preescolar, se metió un recurso por parte del ex concejal Ochoa Antich, diciendo, dígame cuál de las dos juntas directivas es la correcta.
y en vez entonces de notificar a las dos juntas directivas para que expongan cuál de las dos considera que es la legítima, no, solo se notifica una, la del señor Parra, y obviando completamente la del señor Guaidó. Entonces, como ven, ya de inicio, si yo en un juicio ignoro, me preguntan, aquí hay dos partes en conflicto, y yo de inicio ignoro a una de las partes, ya estoy adelantando opinión sobre lo que voy a decir, ¿no? Entonces ahí vemos cómo estas maniobras terminan siendo para controlar la Asamblea Nacional, y sobre todo apunta a que se hacen para controlar al Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se quiere decir que entonces, como la Asamblea no tiene los votos suficientes para nombrar un CNE, que sea el Tribunal Supremo, y que los nombre, a pesar de que eso es un tema que después podemos tocar, no existe una norma constitucional que habilite al Tribunal Supremo a sustituir otro poder, sino que eso es una tesis que ellos se han inventado malinterpretando la norma constitucional. Bueno, dicho esto, pasamos ahora a nuestro segundo segmento musical. En este caso, vamos a escuchar al Cuarteto de Nos, con una canción muy bonita y con mucho significado, que les pido que le pongan mucha atención a la letra, que se llama Hombre con Alas. ¿Con qué arma lo habrán derrotado? Si él era lo que nunca fuimos, si él era lo que siempre soñamos. Mentiras otra vez, ahí lo dejarán, porque ahora es como ellos, porque ahora es uno más. Tanto les gustaba criticar, tanto les hacía ofender, inhumanos clones agresores que no lo dejaban ser, ni hacer, ni hacer, ni hacer, ni hacer lo que él amaba. Que ahora todos los lloran, pero nadie hace nada y ahí llega el tren, ahí llega el tren. No es un ángel, no, 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 ni es un dios, no, es una ilusión. Es solo un hombre con alas que volando va sobre las miserias de los demás. Es solo un hombre con alas que volando va sobre las miserias de los demás. La hora loca.
Bueno, y visto que es un tema que ha suscitado tanta controversia, pues ahora a la hora loca la vamos a dedicar precisamente a la sentencia a la que hacíamos alusión en el bloque anterior. Y quiero aprovechar, dado que es el mismo tema, responder también a otras dos preguntas, porque como digo, quieren mezclar verdades con mentiras y sacar conclusiones mezclando unas cosas con la otra. Entonces dicen, no, es que la sesión que tuvo Guaidó el domingo en la tarde en el Nacional es inválida porque en la mañana, en la sesión de Parra, votaron los titulares y en la tarde votaron los suplentes. ¿Cómo van a votar el mismo día unos y otros? Entonces, es verdad eso, que los titulares votaron en la mañana y algunos suplentes en la tarde, pero lo que no es cierto es que en la mañana hubo una sesión, porque ya vimos que no hubo verificación de quórum ni se siguió el procedimiento para elegir al señor Parra, que ni siquiera sabe quiénes lo votaron. En la tarde sí hubo una sesión que hubo 100 diputados, ¿no? Que es mucho más de lo que la Constitución exige, que son 84, como ya dijimos, y además es como un sitio de trabajo, es decir, si yo tengo un sitio de trabajo y tengo 10 mecánicos y 2 no vienen, pues yo simplemente esos 2 que no vienen puedo pedir a otra persona que cubra esos puestos de trabajo, como en cualquier sitio donde se ejercen actividades laborales. ¿Okay? Y igual, si usted es un diputado, usted lo convocan a una sesión legítima, que en este caso es la del Nacional, y usted no fue, el artículo 11 del Reglamento Interior de Debates permite al presidente invocar la participación de los suplentes, de modo que lo que hubiese sido regular, eso sí, es que en una sesión votaran los dos, votar al suplente y titular. Obviamente eso no tiene sentido, pero eso no es lo que ocurrió. Entonces, el otro punto es que se dice, no, es que el diputado que no iba tenía que notificarlo y solo si entonces llega la notificación. No es cierto, el artículo 11 del reglamento dice ante la ausencia, o sea, no dice que es que tiene que ser notificado ni nada de eso. ¿Ok? O que el diputado, si no manda esa carta, entonces no se puede convocar a suplente. Nada de eso es cierto. Y adicionalmente se dice que, ¿cómo es eso que tuvieron su sede en el Nacional? Bueno, el artículo 1 del Reglamento Interior de Debates también permite que la Junta Directiva decida un nuevo lugar para el periodo de sesiones. Pero ya respecto de la sentencia, esta sentencia es muy interesante, la que admite el recurso del señor Otto Antich. Primero porque es la primera, después de 4 años, que no dice que la Asamblea está en desacato. O sea, cualquier cosa antes de esta sentencia, lo primero que decía el Tribunal Supremo es que nada de lo que haga la Asamblea tiene validez porque está en desacato. Y aquí se le olvidó. No dice para nada por ninguna parte que no está en desacato. Entonces ya por ahí vemos el sesgo del Tribunal Supremo, que cuando le conviene al gobierno, la Asamblea está en desacato y cuando no. ¿Por qué decimos esto? Porque si está en desacato, cualquier cosa, y eso lo ha dicho en más de 100 sentencias, y esto no es un decir, es que hay más de 100 sentencias del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional, anulando todo lo que ha hecho, ¿ok? Y ahí ha dicho, es que nada de lo que haga la Asamblea Nacional es válido. Esa declaración implica que tampoco es válida la elección de Parra. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo en esas más de 100 sentencias ha señalado que hay una sola y única manera de que la Asamblea Nacional salga del desacato, que no es otra forma, que no es otra cosa que se constituya la Junta Directiva del señor Ramos Ayub, presidida por y una vez que esa Junta Directiva tome posesión de la Junta Directiva, esa Junta Directiva desincorpore a los diputados de Amazonas. ¿Por qué? Porque esto ya ocurrió en la sentencia número 2 del año 2017. Julio Borges, cuando era presidente de la Asamblea Nacional, él dijo, bueno, si el problema son los diputados de Amazonas, yo los desincorporo. Él los desincorporó, le dijeron, no, esa no es la manera. Tú tienes que entregarle el cargo a Ramos Ayub y este es el que tiene que hacer la desincorporación. Una cosa que además no tiene ninguna lógica jurídica. Pero el punto es que ese es el camino que señaló el Tribunal Supremo. Y ese camino no ha ocurrido. Y como no ha ocurrido, entonces la elección de Parra es tan ilegítima como siempre se ha dicho que también ha sido todas las cosas que ha hecho el Tribunal Supremo. Entonces por eso es que yo me imagino que ha tardado tanto el Tribunal Supremo en decidir, a pesar de que siempre es tan rápido cuando el Poder Ejecutivo le pide algo, le conviene. Y aquí con este recurso se han tardado mucho más de las 24 o 48 horas con las que suelen decidir todo lo que favorezca al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque precisamente el tema es que tienen que contradecir todo lo que ya he señalado y por eso estamos en la hora loca, porque un día digo una cosa y otra. Otro elemento de esta sentencia es que se señalan como agraviantes a las juntas directivas, que es cosa que ya hemos señalado, pero además hay un tema nuevo y es que se señalan a unos guardias nacionales que son responsables de la seguridad de la Asamblea como agraviantes.
Entonces, si yo señalo, el recurrente, quiénes son los agraviantes, el tribunal debe notificar a todos esos agraviantes para que expongan sus razones. En este caso, también, cosa que tampoco nos sorprende, como estos son militares, son guardias nacionales, pues el Tribunal Supremo no ordena notificarlos de que hay un amparo contra ellos, poniendo en evidencia que el Tribunal Supremo no está tan sesgado que no quiere que los guardias nacionales formen parte del juicio, a pesar de que quien solicita el amparo está expresamente señalando con nombre, apellido y cargo que estas personas son agravantes en el caso. ¿Por qué? Porque precisamente la diferencia en que se haya hecho o no la sesión era que la Guardia Nacional estaba impidiendo el paso de diputados, y por eso era fundamental decir si es verdad o no, que ellos confirmaran si era verdad o no, que se estaba dejando, por ejemplo, entrar a los diputados de la oposición, menos aquellos que tenían la inmunidad allanada. Entonces, como ven, esto es una sentencia que está completamente sesgada, es una sentencia que de una vez está adelantando opinión porque solo considera a una de las partes que están siendo involucradas en el mismo, y que, por otro lado, olvida una cosa que había dicho a lo largo de todos estos años, y era que todo lo que haga la Asamblea Nacional es ilegítimo mientras no se haga el desacato. Entonces, esto es una aberración jurídica en el sentido de que ni siquiera se permite que la oposición se pueda expresar en un juicio, y pone en evidencia los peligros de tener un Tribunal Supremo que no es independiente, imparcial y autónomo, sino que está simplemente a la espera de recibir órdenes del Poder Ejecutivo para decidir. Entonces, en estos casos, pues tenemos que aprender que como país, si no tenemos un Poder Judicial independiente, nunca vamos a poder progresar, porque vamos a tener poderes amarrados y poderes sometidos a otros, ¿no? Porque precisamente la labor de los tribunales es dirimir controversias, y si ya desde inicio esos árbitros que están llamados a dirimir esa controversia solo van a decidir a favor del poder, pues obviamente esto significa que como sociedad nunca vamos a progresar. Entonces, bueno, dicho esto, vamos en esta oprobiosa hora loca, porque es muy lamentable que el Tribunal Supremo ni siquiera en esta situación tan caótica que vive el país se preocupe por hacer justicia, sino por lo que beneficia a una ideología. Vamos a escuchar la tercera de nuestras canciones del día de hoy. En este caso es un video que yo les recomiendo porque es muy divertido, donde está Miguel Ángel Danda doblando la voz de uno de los cantantes de La Vida Bohem. Es una canción muy, muy buena que se llama La Vida Mejor.
a medio pintar, quien te enterró ahí en el asfalto. Suspendan el carnaval, volvamos al luto de antaño. Antena del cafetal, que soledad te hizo tan alta. ¿Cómo no voy a llorar? Si tú te vas no te haré falta. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Si tú te vas no te haré falta. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Si tú te vas. Tanto que iba a ser y me quedé en un canto y no sé si moriré esperando tu volver o viviré para recibirte con un café. Llanto, vete a roer a otro porque yo no me pienso mover. Que me entierren en asfalto, aquí estaré el día que este canto sea más que fe. ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a esperarte? Esperarte, esperanza. ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar si tú te vas? Diario Injusticia. Bueno amigos, y ahora vamos a continuar. ¿No has escuchado esta canción tan buena de La Vida Bohem? Vamos ahora con nuestra acostumbrada sección de la Diaria Injusticia. En este caso es muy particular porque demuestra cómo el Poder Judicial, el hecho de que nadie le haga caso, cuando digo nadie en el sentido, lo digo en el sentido de las autoridades públicas, o sea, ni cuando las autoridades públicas simplemente obvian y no acatan a lo que dice la autoridad judicial y la autoridad judicial no le importa que no le hagan caso, pues esto demuestra que el Estado de Derecho en Venezuela es una cosa inexistente. Pero lo que llama la atención de esta sentencia que les voy a comentar es que atañe a una autoridad que no está en manos del PSV, sino que es una autoridad que siempre, desde que tenemos noticias, ha estado en manos de la oposición. Y sin embargo, a pesar de esa situación, aquí ha ocurrido un desacato, pero igual al Poder Judicial no le importa que no le hagan caso, lo que pone en evidencia que la situación ocurrida con la Asamblea Nacional del Desacato es absolutamente política, sesgada y además manipulada, porque solamente ocurre cuando al Poder Ejecutivo le conviene. En cambio, en los otros supuestos, cuando el mismo Poder Ejecutivo no acata sentencias, no pasa nada, incluyendo cuando esas autoridades no son incluso de la línea oficialista. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una sentencia que es la sentencia 745 del 20 de noviembre del año 2019 de la Sala Político-Administrativa, que fue publicada el 21 del mismo mes y año. En este caso, la señora María Silvia Ramírez Fernández, que fue la demandante, la víctima en este caso, fue arrollada por una motocicleta conducida por un funcionario policía de circulación adscrito al Instituto Autónomo de Transporte y Circulación del municipio de Chacao del estado Miranda, quien fue el ente demandado, cuando intentaba cruzar la avenida Andrés Galarraga en Chacao, acompañado de un ciudadano quien resultó rozado por la motocicleta, pero no lesionado.
Para el momento del accidente, el funcionario se encontraba uniformado y en servicio activo, en tanto que la motocicleta que conducía, que no era de su propiedad, había estado involucrado en otro accidente poco antes del que afectó a la señora ya mencionada. Este atropellamiento generó que la persona fuera atendida en una clínica privada y finalmente esto generó que el impacto le causara, que provocara una intervención quirúrgica, quedando con serias limitaciones físicas que le impiden desenvolverse con normalidad. Y esto, por supuesto, lo ha originado un daño moral que debe ser compensado de acuerdo con la ley. En ese sentido, estos hechos ocurrieron en el año 2000 y el 7 de septiembre del año 2000 y en el 23 de febrero del año 2001, la demandante, la afectada, interpuso una demanda por daño moral ante el juzgado de primera instancia en lo civil, mercantil y tránsito del área metropolitana. La demanda se interpuso por la cantidad de 8.400 millones de bolívares sin céntimos. Esto en aquella época equivalía a la cantidad alrededor de la cantidad de $34,000, para que tengamos ya una idea de cuál era el monto demandado. $34,000, un poquito más. Bueno, el juicio se llevó a cabo, admitió la demanda en el mismo 2001. Bueno, se llevaron a cabo las respectivas sentencias de los tribunales correspondientes y al final, en el año 2005, la Sala de Político Administrativa aceptó la competencia y repuso la causa que se notificara de nuevo al síndico procurador. Finalmente, el 6 de junio del año 2007, la sentencia es de fecha 5 de junio del año 2007, publicada el día siguiente. La sentencia número 922 del 5 de junio del 2007 dio con lugar la demanda y estableció una indemnización de 75 millones de bolívares de aquella época. Para el año, repito, la sentencia fue en el año 2007. Para el año 2017, es decir, 10 años después, ¿no?, la sentencia no se había cumplido. ¿Ok? Eso obligó a que el abogado de la señora demandante pues pidiera una indexación que fue otorgada favorablemente el 5 de junio estoy aquí confundido. El 8 de febrero, si está correcto, del año 2017 se solicitó la indexación del monto y en este caso, con todo lo que había ocurrido, ese monto original de 75 millones que había sido condenado por la sala, representaba apenas 0,75 bolívares. Repito, el monto 10 años atrás que había sido otorgado 75 millones, en el año 2017 correspondía a 0,75 bolívares. Entonces, finalmente, en sentencia del 20 de noviembre del año 2017, número 745, la Sala Político-Administrativa declaró procedente la actualización monetaria del mencionado monto por lo que acordó su indexación. Ahora bien, el tema está, que dirán, bueno, entonces se hizo justicia porque esos 75 millones, bueno, van a hacer lo mismo. El tema está en que esos 75 millones, cuando se aplique la indexación con los índices del Banco Central que no reflejan la realidad de la inflación en Venezuela, eso va a implicar que el monto va a ser muchísimo menor. De hecho, ya nuestro economista en Acceso a la Justicia hizo esos cálculos y la cantidad está alrededor de los $500. Es decir, de los 34,000 que originalmente se había demandado, va a terminar recibiendo, si es que lo reciba y cuando los reciba, apenas $500, ¿no? Entonces, esto es una situación que clama al cielo de la injusticia y que pone de manifiesto no solo todo lo que tarda el Poder Judicial en tomar una decisión, sino que incluso cuando la toma, no hace nada para hacer valer su decisión. Si fuera la Asamblea Nacional, ya incluso tendrían antejuicio, estarían presos, estarían perseguidos. Pero como eso es un tema que no es político, este caso no es un caso político, entonces no importa que en este caso el Instituto de Tránsito de Chacao no ejecute la decisión y no hace nada el Poder Judicial por valer sus decisiones. O sea, lamentablemente, la regla es que los tribunales no hacen valer sus decisiones porque simplemente saben que no son autónomos, independientes e imparciales y no les importa que se haga o no justicia porque precisamente no están puestos ahí para eso.
Bueno, visto este caso grosero y evidente de injusticia, de diaria injusticia en Venezuela, vamos a pasar a nuestra última pausa musical. En este caso vamos a escuchar una canción que no la vamos a entender, pero yo les pido que la vean en YouTube y le pongan subtítulos en español porque tiene la opción, que es en la voz de Renata Flores, que es una cantante que ya hemos presentado en otros programas, que canta en quechua y que narra los sueños de una niña indígena por tener educación. Eso que lo canta ella en las aspiraciones de los indígenas peruanos, bueno, lamentablemente en el caso de los indígenas venezolanos no solamente se aplica para la educación, sino también para la salud, porque tenemos una población indígena completamente abandonada, sometida y diezmada a enfermedades que son prevenibles y a las cuales el Estado venezolano no les presta la menor atención. Entonces, con ustedes, Renata Flores con la canción Can Ina. Mancha kuita pagi Wami winyani, nyawi kunata wankispa, pulyakta japari chispa, chaykama brinkaspa, waraja sasko yetama haikun, mana tukuo jote huchayakuta saruspa, chakita chimpa ikun, chaymi chumpawa talyuk, pampa yurak pipa puturispa, nyore pachapi purini hukruna, simin piktisimu yupachata yacheja muta epag, pisi banitan tayakuta chaskita, yeah, kisa pachapi tukuni, sukta pachapi, chayaramuni, akchichin kakuita hayarin hapakupamuseni, atipa kuwa Yachani chui mataroita Yatumi chisi yawan kunyunanku Pipas uyari chuhispe pachataya chani chu Wai Mancha kuita pagi Takhawaji Pawaya sawang amarak tarikichu Ati baita Atinki Mancha kuita pagi Poesía y derechos humanos. Bueno, y luego de escuchar esta bellísima melodía, que aquí el compañero Christopher nos indica que es un trap, que además es muy bueno decirlo porque pone en evidencia pues que la música indígena no está limitada, digamos, al folclore,
sino que, pues, como cualquier otra expresión del pensamiento humano, pues es libre de presentarse en cualquier formato, y en este caso, pues, muy bueno que esta expresión musical se haga con acordes más modernos y más adecuados a las nuevas generaciones, no se quede petrificado en un solo género, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con nuestra sección de poesía y derechos humanos. Lamentablemente no vamos a contar con la dulce voz de nuestra directora Laura Lousa para que los declame, de modo que voy a empezar. Vamos a tener hoy dos poemas. Uno de un poeta que yo no sabía que generaba estas pasiones, ¿no? En Acceso a la Justicia, mencionar a Mario Benedetti puede generar discusiones muy acaloradas, porque lo señalan como muy amelcochado, ¿no? O a otros que lo admiran, etcétera. Entonces, bueno, es interesante ver cómo la poesía puede despertar esta intensidad, ¿no? Entonces, en este caso, escogí un poema muy breve, porque vamos a terminar de comentar el artículo 3 que habla sobre el derecho a la igualdad ante la ley, y uno ya para continuar con el del artículo 4 de la Declaración Universal, que habla del derecho a la vida. En particular, es un poema hecho contra la pena de muerte. Entonces, hablando sobre el artículo 3, el derecho a la igualdad, vamos a cerrar ese artículo con este poema de Mario Benedetti, que se llama Igualdad. En el viejo Camposanto hay sepulcros fanfarrones, criptas, nichos, panteones, todo en mármol sacrosanto, de harto lujo, pero en cuanto a desniveles sociales, en residencias finales, como estas no hay secretos y los pobres esqueletos parecen todos iguales. Esta poesía pues describe lo que ya hemos señalado, que al final pues todas las diferencias terminan siendo bastante aparejadas al final del camino, ¿no? Y que eso pues hay que tenerlo siempre en cuenta cuando se habla de los derechos humanos, porque no hay ninguna razón para que haya distinciones a la hora de tratar a las personas por su condición social o por cualquier otra situación, ¿no? Y respecto a la pena de muerte, ustedes dirán, bueno, pero es que en Venezuela no hay pena de muerte, ¿no? Bueno, resulta que el FAES ya ha sido acusado, que con pruebas en mano, además, y dicho por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, comete cotidianamente, lamentablemente hay que decirlo así, es que ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Al punto que ni siquiera ha pedido que se reforme el FAES, sino que ha pedido que se elimine, ¿no? Cosa que el gobierno del señor Maduro pues se ha negado a hacer, y no solamente eso, sino que más bien los ha premiado y los ha ensalzado. Entonces, contra esta pena de muerte que está en estas ejecuciones extrajudiciales, vamos a leer este poema de Luis Eduardo Aute. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. ¿No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza? Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Bueno, amigos, y con este poderosísimo poema de Luis Eduardo Aute, que se hizo contra la pena de muerte en la España franquista,
nosotros lo invocamos en este caso contra la pena de muerte que el Estado venezolano ha establecido de facto en el país y que se manifiesta no solo con las actuaciones del FAES, sino con cualquier actuación que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la salud, el cual se condena a muerte a muchas personas porque no se les reconoce su derecho a tener asistencia médica o el acceso a medicamentos para poder solventar su situación de salud. Entonces, bueno, dicho esto, pues nos despedimos y les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter por @accesoajusticia y en Instagram y en Facebook con la expresión Acceso a la Justicia. Que tengan un maravilloso día. Acceso a la Justicia presentó Justicia en la mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos.